Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva conexión. Hoy continuamos con nuestro curso Los misterios revelados del Evangelio de Mateo. La semana pasada ya plantamos las bases de lo que era esta sabiduría ancestral que es llamada Kabbalah actualmente, pero sabemos que antiguamente y en la época de Rabí Yeshua de Nazaret era conocido con otros nombres. De hecho, vimos cómo en el Nuevo Testamento, incluso por el apóstol Pablo, eh, se conocían con otros nombres. Entre esos, la sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la sabiduría de la verdad, o la luz que Dios ocultó en el principio de la creación, como aparece en Génesis capítulo 1, verso 3, cuando Dios dijo, hágase la luz y fue la luz. Está hablando de una luz que se ocultó en ese día de la creación para ser reservados, como dijo el rabino Nachman de Breslev, eh, para los justos del futuro. Y creemos, mediante las evidencias que hay y por estas grandes tecnologías que Dios nos permite tener, como nunca antes en el mundo, esta sabiduría celestial, esta sabiduría espiritual, está siendo difundida por todos los rincones de la tierra. Entonces, también entendemos que los secretos, los misterios que están en este documento conocido en Occidente como Nuevo Testamento, los misterios del Nuevo Testamento también han sido reservados para la era mesiánica, para los días del Mesías. Y por agenda y programa espiritual sabemos que esta es la generación que le lleva los talones al rey Mesías. No vamos a entrar en debate si vino por primera vez, si viene por segunda vez, eso no es parte de no es parte de este curso, ¿ya? El tema es poder descifrar y poder revelar los misterios que estos autores que escribieron estos escritos, estos evangelios o cartas en el Nuevo Testamento dejaron codificado, ¿ya? Entonces, eh, como estamos en la era del conocimiento, como estamos en la era del despertar de la conciencia, llegó el tiempo de poder revelar estos misterios. ¿Qué era lo que sabía Rabí Yeshua de Nazaret o Jesús de Nazaret? ¿Qué era lo que sabían los apóstoles en el primer siglo? ¿Por qué se ha creado tanta religión? ¿Por qué se han creado tantos comentarios? ¿Por qué tantas denominaciones? Por qué se creó una nueva religión? Porque el cristianismo no era parte de la agenda de Jesús, el cristianismo no era parte de la agenda de los apóstoles, el cristianismo fue una religión creada desde el siglo XII en adelante. En el primer siglo no existía cristianismo, existía el judaísmo y existían los misterios en las escuelas espirituales del primer siglo, existían los misterios de la Torá, los misterios del reino de los cielos como registra el Nuevo Testamento en palabras de Rabí Yeshua. Entonces, vamos a partir por el capítulo 1 de Mateo. Vamos a proyectar aquí, les voy a proyectar una diapositiva, ¿ya? Para ir haciendo esta clase un poquito más dinámica en cuanto a la proyección, ¿ya? Hoy vamos a revelar el primer secreto. El Evangelio de Mateo tiene aproximadamente como más de 130 secretos, ¿ya? Y cada clase vamos a ir revelando un secreto que pertenece a las temáticas que se dan en estos versículos. ¿Cómo
Les dije la semana pasada, y como también dijo mi Rab en su presentación, mi maestro, que como el Nuevo Testamento es un documento cabalístico, es decir, es un documento que tiene sabiduría celestial, todas las historias y los relatos, los códigos que aparecen allí, ¿sí? Están encapsulados. Es decir, no tiene como propósito revelarnos a nosotros una historia. Ya no tiene como propósito saber dónde anduvo Jesús, si Jesús subió a una barca o bajó de la barca. Todas las cosas que aparecen allí son historias codificadas que ocultan misterios, que ocultan secretos. Y esos secretos hay que, hay que revelarlos. Es como una fruta que tiene cáscara. Para poder llegar a la sustancia de la fruta hay que quitarle la cáscara. Y la cáscara representa la historia que siempre leímos, ya sea en la Torá, ya sea en la Biblia, ya sea en el Nuevo Testamento. Y como todo libro de Kabbalah, no se puede interpretar de manera literal. Entonces dijimos bien claro la semana anterior, las peleas teológicas que existen en las religiones tomando el Nuevo Testamento es porque siempre han querido interpretar de manera teológica o de manera literal un documento que está lleno de códigos. Entonces nosotros no nos vamos a enfocarnos en la parte literal, sino vamos a extraer los secretos que están ocultos en ese texto literal. Entonces, ¿qué secretos habrán en el capítulo 1 del verso 1 al 17 de Mateo? Vamos a ver. Vamos a partir por el texto escrito. Vamos a darle lectura del verso 1 hasta el 17. Dice así. Vamos a leer de la Biblia común, porque aquí vamos, los códigos están reflejados igual, aunque sea la versión que sea, porque aquí no vamos a pelear por traducciones, ya no nos vamos a enfocar en traducciones, porque los códigos están igual ahí. Y vamos a ver. Dice, libro de la genealogía de Jesús el Mesías, Jesucristo, Jesús hijo de David, hijo de Abraham. Verso 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, perdón, Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. A Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14.
Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Ya? Aquí aparece 3 veces la palabra 14. Perfecto. ¿Qué secretos podemos sacar de aquí? ¿Qué secretos, qué misterios están ocultos en estos textos? Vamos a ver. Aquí hay 2 palabras que vamos a extraerle, o 2 frases que vamos a extraer los secretos. Aquí hay algo bien relevante. ¿Qué significa que Rabí Yeshua, Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, sea hijo de David y sea hijo de Abraham? Aquí hay 2 grandes misterios. Como así también, porque esto lo estoy remarcando con negrita. Abajo dice 14, 14, 14, que da 42. ¿Sí? No sé si dieron una cifra por ahí en el chat. Da 42 Heidi. Pero, ¿qué significa que Rabí Yeshua sea hijo de David? ¿Qué significa hijo de Abraham? Vamos para allá. Comenzamos con los secretos. Lo primero que vamos a extraer de este texto es que Yeshua es un alma especial que recibió del rey David la capacidad de penetrar en los secretos del cielo. Yo hago una pregunta. ¿Qué significa que Yeshua recibió del rey David la capacidad para penetrar en los secretos del cielo? La respuesta, la respuesta es que conocía los secretos de los 72 nombres de Dios que están en los salmos. Ese es el legado del rey David, por eso vino a ser llamado hijo de David. Entonces, yo te quiero enseñarte algo. Cada vez que aparece en los escritos de Kabbalah la frase hijo de o ben, porque en hebreo sería Yeshua ben David, que sería el original. Pero cada vez que aparece la palabra hijo de, significa recibir el legado de. El legado de. Y aquí aparece en este texto de Mateo 2 veces la palabra hijo de. Es decir, aparece la frase hijo de David y también hijo de Abraham. Por lo tanto, hijo de significa recibir el legado espiritual de. Que Rabí Yeshua sea llamado hijo de David quiere decir que recibió del rey David, recibió un legado del rey David de penetrar en los secretos de los 72 nombres de Dios que el rey David dejó oculto en sus salmos. Vamos a partir por la frase hijo de David. Luego vamos a pasar qué significa ser hijo de Abraham. Tú en este momento tal vez te puedes estar haciendo una pregunta. Y la pregunta tal vez puede ser, ¿qué son los 72 nombres de Dios? O tal vez puede decirme en qué parte de la Torá encuentro los 72 nombres de Dios.
Puede ser otra pregunta, porque nos faltan los que se ponen toraico aquí. Entonces, ¿qué son los 72 nombres de Dios? ¿Por qué el rey David en sus salmos ocultó los 72 nombres de Dios? ¿Qué significan los 72 nombres de Dios? Los 72 nombres de Dios son, escúchame bien, 72 fuerzas divinas, 72 emanaciones divinas que operan en esta dimensión física, viniendo del mundo espiritual, ayudándonos a corregir en nosotros ciertas situaciones que energéticamente están distorsionadas en nuestras vidas. Voy a volver a repetir esto. ¿Qué son los 72 nombres de Dios? Son 72 emanaciones divinas, son 72 fuerzas divinas que vienen de Dios, que vienen del infinito y que van a manifestarse en esta realidad finita, ayudándonos a nosotros a corregir ciertas situaciones que energéticamente están distorsionadas en nuestras vidas. Y el rey David, siendo un alma especial, porque según el libro del Zohar, el libro del esplendor que escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, se dice que cuando Dios estaba con todo el grupo de las almas en el cielo, cuando Dios creó a todas las almas, estaban todas las generaciones de almas en el universo. Todas. Y Adán, el primer hombre, se dio cuenta que había un alma especial por ahí. Y Adán, el primer hombre, le pregunta al Creador y le dice, ¿y quién es esa alma tan especial, tan hermosa que se ve ahí? Y la voz del Creador le dice, esa alma es el alma del rey David. Pero esa alma no puede bajar al mundo, no está destinada para bajar al mundo. Pero ¿cómo? Si es un alma tan preciosa, ¿cómo no va a poder bajar al mundo? Y Adán le hace una propuesta a Dios. Le dice, yo te ruego, porque esa alma tiene mucha luz. Yo te ruego que esa alma del rey David pueda bajar a la tierra y yo le ofrezco 70 de mis años. Dice el libro del esplendor, el libro del Zohar. Entonces, el rey David, cuando ve esto, el creador le determina bajar al mundo físico. ¿Sí? Adán vivió, ¿cuánto según la Torá? Vivió 930 años. Adán había sido creado para vivir 1000 años. Pero cuando vio el alma del rey David, le dijo el creador, yo le ofrezco 70 años para que esa alma baje al mundo y entregue y revele los misterios, los secretos que están aquí en el cielo. Entonces Dios aceptó la propuesta y el alma del rey David bajó, encarnó en este mundo. Adán vivió 930 años, el rey David vivió los 70 años. Si tú ves en la Biblia, David vivió 70 años. ¿Y para qué bajó el alma del rey David a esta dimensión? Para revelar los misterios de los salmos. Por eso que constantemente tú ves en el Nuevo Testamento, bueno, y esto es, hasta el día de hoy tú vas a ver a los sabios, a los rabinos, que van a estar recitando salmos, ¿sí? Constantemente van a estar recitando salmos, van a estar cantando salmos, entonando salmos. En hebreo son llamados tailim, ¿sí? Tailim, o salmos en español. Y resulta que el texto de los salmos que nosotros tenemos en español es solamente una poesía. El rey David no escribió los salmos en español, ni en inglés, ni en francés, ni en ningún idioma occidental. El rey David escribió los salmos en hebreo, en el texto hebreo. Y los misterios que se ocultan en los salmos se encuentran en el texto original, en el texto hebreo de los salmos. Entonces, cada salmo tiene una energía en particular.
Cada salmo propicia una energía divina en particular. De hecho, los cabalistas o los rabinos, cuando quieren ayudar a una persona, te dicen, mira, recita el salmo tanto, 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 y te da los números de los salmos para que lo recites en hebreo. Porque la suma de cada salmo es una energía. Si hay que sanar, ayudar a una persona con energía de sanación, hay ciertos salmos, ¿sí?, que te van a derivar, te van a aportar esa energía de sanación. Imagínate, existen 150 salmos del rey David. Cada salmo tiene su secreto, pero el rey David, lo más fuerte que dejó oculto en misterio en sus salmos, fueron los 72 nombres de Dios. Entonces, hay 72 salmos que van a ocultar los 72 nombres de Dios, ¿sí? Los 72 nombres de Dios son fuerzas divinas, emanaciones divinas del Dios creador infinito, que va a emanar a esta dimensión ayudándonos a corregir ciertas situaciones que energéticamente están distorsionadas en nuestras vidas. Yo te voy a decirte algo. Existen, y esto yo me di cuenta, que el creador, cuando le entregó esta herencia al rey David de los 72 nombres de Dios y también a Moisés, por supuesto, porque los 72 nombres de Dios están ocultos en la Torá y también en los salmos, en la Biblia y en los salmos. Entonces, el ser humano tiene 72 posibles necesidades en este plano físico, relacionados con su energía, relacionados en su aspecto mental, relacionados en su aspecto emocional, relacionados en el aspecto físico. El ser humano tiene necesidades incluso a nivel económico, a nivel familiar, incluso de vidas pasadas. Los 72 nombres de Dios son 72 respuestas, favores que expresan el amor divino interviniendo en tu vida de manera sobrenatural. Dios, o el infinito, como llamamos en Kabbalah, Ein Sof, e infinito. Ein Sof se dice en hebreo, traducido infinito al español. Dios, o el infinito, enseña la espiritualidad judía que se manifiesta con 72 nombres diferentes, de acuerdo a sus diferentes manifestaciones en el campo de lo finito. ¿Cuál es el campo de lo finito? Esta realidad donde nos encontramos. Entonces, este sistema espiritual, esta tecnología que llamamos los 72 nombres de Dios, son una herramienta para diversos casos. Hay nombres de Dios que nos llevan, por ejemplo, si necesitas milagros, hay nombres de Dios que al momento de conectar con ellos, al momento de que tu alma conecta con esos nombres, llegan milagros a tu vida. Hay nombres de Dios que pueden curar diversas enfermedades, ya sea mentales, emocionales, físicas. Hay nombres de Dios que te pueden proteger contra el mal de ojo. Cuando tu mente está estrecha y no sabe qué decisiones tomar, hay nombres de Dios que te llevan a tener visión a largo alcance. ¿Sí? Exactamente, Nelvi. Cuando hay adicciones, amor, cuando quieres recibir amor, hay nombre de Dios para alcanzar el alma gemela. Hay nombre de Dios para despertar energía económica. O sea, hay 72 posibles necesidades en el ser humano que los 72 nombres de Dios fueron dados como herencia para satisfacer esas necesidades. ¿Sí? Entonces, al meditar estos nombres de Dios, movemos energías cosmogónicas a nuestro favor. Estas energías que vienen de un mundo superior a nuestro universo. Entonces existen diferentes grados de manifestación de la luz de Dios, desde la luz infinita del Creador, nos llega luz por 72 formas diferentes, que son denominadas como los 72 nombres de Dios. De hecho, en muchos textos
son denominados los 72 ángeles. De hecho, cada nombre de Dios activa un ángel en el mundo espiritual. Luego te voy a darte un ejemplo. Pero en realidad estamos hablando de 72 energías divinas diferentes, de acuerdo al objetivo que cada una de esas energías debe cumplir en este mundo. Tenemos que, ¿sí?, estudiar esos 72 nombres de Dios. De hecho, hicimos un curso, está disponible también, donde tenemos 74 clases, donde revelamos por clase un nombre de Dios y todos sus detalles. Entonces, la ciencia empírica nos revela los efectos o consecuencias físicas de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, una enfermedad. La ciencia te va a decir, tienes esta enfermedad, pero es probable que las causas sean muy complejas o complicadas de resolver. ¿Por qué? Porque las causas están en la dimensión del alma. La ciencia no estudia el alma, estudia el cuerpo, estudia la anatomía, la fisionomía física, pero no estudia el alma. El alma es una energía consciente e inteligente, ¿sí?, que está dentro de este cuerpo. Entonces, las enfermedades se manifiestan por problemas de las dimensiones del alma. Y el alma tiene varias dimensiones que pueden ser afectadas. Y una vez que esa parte del alma es afectada, el cuerpo enferma. La Kabbalah judía, es decir, los misterios del reino de los cielos, nos ayuda a entender las causas y las raíces del por qué suceden las cosas en el universo y en el ser humano. Entonces, el infinito creador pensó en completarnos en nosotros con toda esta bondad y así resolver los conflictos personales con esa fuerza divina. Como está escrito, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Es decir, con las energías emanadoras de sus nombres. En la Torá, en la Biblia, vemos que Dios se manifiesta de diferentes nombres. Tú ves, cuando Dios llama a Moisés, le dice a Moisés en la zarza, mira, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo me aparecí a vuestros padres con el nombre del Shaddai. Y ese nombre es traducido a la Biblia como el Todopoderoso. El nombre original está en el hebreo. Pero a ti me presento, Moisés, con otro nombre. ¿Cuál nombre? Ejeye, Asher Ejeye. Es decir, seré el que seré. En algunas versiones de la Biblia dice, soy el que soy. Pero el nombre original de Dios está en el texto hebreo. Si te fijas, a Abraham, Isaac y Jacob Dios se le manifestó con un nombre. Luego, cuando llama a Moisés, se le manifiesta con otro nombre. Dios tiene muchos nombres. Pero ¿qué significa nombre en la Biblia? ¿Qué significa el concepto nombre en la Torá? No es para decir Dios se llama así. Dios no tiene, si es ese enfoque, Dios no tiene nombre. ¿Sí? Cuando la Torá, cuando la Biblia habla de que Dios tiene nombres, quiere decir emanaciones. ¿Sí? Hay diferentes emanaciones de la luz infinita del Creador a esta realidad física. Y de acorde a cómo va a ser esa energía, esa manifestación divina con la cual se va a manifestar, opera un nombre. ¿Sí? Si Dios se va a manifestar con el atributo de justicia, va a aparecer el nombre Elohim en la Torá, traducido Dios en la Biblia. Pero el nombre original es Elohim. Si Dios se va a presentar con su cualidad de eternidad o misericordia, va a aparecer un nombre en el texto hebreo que tiene 4 letras, que son las letras Yud, Kei, Vav, Kei. En hebreo, Yud, He, Vav, He. Que fue luego traducido al español como Jehová. ¿Sí? Pero ese no es el nombre de Dios. Pero en el texto hebreo aparece el nombre de Dios original. Entonces, Moisés conectó con ese nombre divino. Y con ese nombre Moisés hizo milagros en Egipto. Con ese nombre, con ese poder, con esa manifestación divina, Moisés
hizo lo que hizo con su hermano Aarón delante del faraón en Egipto. ¿Sí? Entonces, la mística judía, que es la Kabbalah, los misterios del reino de los cielos, considera que estos 72 nombres son la condición esencial para obtener un estado profético. Es decir, quien logra conectar con los 72 nombres de Dios puede alcanzar un estado de profecía. ¿Sí? Entonces, los 72 nombres de Dios que constituyen el nombre de Dios, los nombres de Dios, han salido de 3 versículos muy interesantes del libro de Éxodo, que está en el capítulo 14, versículo 19, verso 20 y verso 21. Y aquí vamos a ir respondiendo. Aquí vamos a ir respondiendo las preguntas que vamos poniendo. ¿Dónde encontramos los 72 nombres de Dios en la Torá? Bueno, vamos a ir avanzando. Lo encontramos en el texto de Éxodo, capítulo 14, verso 19 al 21. En hebreo Éxodo se dice Shemot. Vamos a leerlo de una versión más cercana al original, que es la Torá Emet. Dice la Torá, o la Biblia, vamos a leerlo en la poesía, es decir, en el texto traducido. Dice, el ángel de Dios, el ángel de Elohim, que iba al frente del campamento de Israel, se apartó de allí y fue tras ellos. Y también la columna de nube se apartó de delante de ellos y se ubicó detrás. De modo que se posicionó entre el ejército de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube oscura, ¿sí? Para los egipcios. Pero la columna de fuego alumbraba de noche a los israelitas. Por eso toda esa noche los egipcios no pudieron acercarse. Moisés extendió su mano sobre el mar y Hashem hizo soplar el fuerte viento del este durante toda aquella noche. Dice aquí, transformando el mar en tierra seca y las aguas se partieron. Esto dice el texto en español. Pero los 72 nombres de Dios son extraídos de estos versículos. Entonces, realmente el legado que nosotros recibimos, porque Rabí Yeshua recibió del rey David, al recibir los secretos de los 72 nombres de Dios, que ese es el legado del rey David, en los salmos, no es para partir el agua. En Kabbalah, que las aguas se abran, es un código que aluden a que los cielos se abran. Realmente lo que Moisés abrió fueron los cielos. Y cuando Moisés se encaminaba y se encontró que de frente de ellos había un tremendo mar y venían los egipcios detrás, Moisés echó a andar esta tecnología que se llama los 72 nombres de Dios. Y con los 72 nombres de Dios, Moisés activó en el mundo espiritual el poder divino para que el pueblo de Israel pudiera pasar. Entonces realmente se abrieron los cielos. Entonces, los 72 nombres de Dios, o los salmos, nos fueron dados y le fueron dados a Rabí Yeshua para que él aprenda a abrir los cielos. Vamos a dar ejemplo aquí. En estos 3 versículos, como te decía, encontramos las 72 letras que formarán los 72 nombres de Dios. Vamos a ver el primer nombre de Dios. El primero de la tabla de los 72 nombres de Dios está compuesto de estas 3 letras. El nombre de Dios, Vav, He, Vav. Ya luego te voy a decir cómo se pronuncia y cuál es el poder oculto que hay en este nombre.
¿ya? ¿Cuál es la aplicación espiritual que hay en este nombre? Pero primero te voy a enseñar a cómo se forman, cómo se construyen los 72 nombres de Dios, ¿ya? Iremos usando una letra por versículo. Son 3 versículos, de 19, a ver, 19, 20, 21, 3 versículos. Iremos usando una letra por versículo, tomando la primera letra del versículo 19, que va a ser la letra Vav, ¿ok? Va a ser la primera. Luego vamos a tomar la última del versículo 20, que va a ser la letra G. Y finalmente la primera, igual que la del primer versículo, la primera del versículo 21, que vuelve a ser la Vav. ¿Ok? De esta manera construimos el primer nombre de Dios de la tabla de los 72 nombres de Dios, o de las emanaciones de los 72 nombres de Dios que Moisés recibió de parte de Dios. Entonces, vamos a construir este nombre. Ahora lo vamos a ver en la demostración. Aquí tenemos los 72 nombres, ¿ya? Este es el primer nombre de Dios. Y aquí tenemos el texto de la Torá en hebreo, ¿ya? Con las letras hebreas. Entonces dijimos que del versículo 19 vamos a tomar la primera letra, ¿ya? Que es la letra Vav en hebreo, esta. Mira, aquí yo te lo estoy explicando así. Cuando Moisés lo recibió, no se lo explicaron de esta manera tan, a lo mejor tan pausada. Moisés ya estos secretos ya los conocía, pero aquí lo estamos haciendo de manera pedagógica, por lo tanto tengo que enseñártelo. En el primer versículo, en el primer pasuk, verso 19, la primera letra es la Vav, y aquí está la primera letra. Dijimos luego que tenemos que tomar ahora la última letra del versículo 20. Una cosa debes de saber, que el texto hebreo no se lee como escribimos nosotros en Occidente. En Occidente, nosotros escribimos desde de izquierda hacia la derecha. Pero el texto hebreo, las letras hebreas, las palabras hebreas, se escriben de derecha a izquierda. ¿Ya? Repito. Nosotros, como occidentales, escribimos de izquierda a derecha, pero el texto hebreo se lee o se escribe de derecha a izquierda, al revés. ¿Ya? De esta manera Moisés recibió la Torá. Y de esta manera tú lees el texto bíblico en los escritos originales, de derecha hacia la izquierda. Por eso es que no estamos tomando la primera de acá, sino la primera de acá. ¿Ya? Para que esa regla hebrea quede claro, quede bien estipulada. Entonces la primera letra es la Vav. Luego vamos a tomar la última letra del versículo 20. No te olvides que vamos hacia la derecha, hacia acá. Continuamos acá y avanzamos hasta acá. La última letra sería la letra G. Está aquí. Y esa letra está aquí, en la segunda. ¿Fijas? Y luego volvemos a la primera letra, pero del versículo 21, que sería también la letra Vav. Entonces aquí ya formamos el primer nombre. Vav, G, Vav. ¿Sí? Entonces, ya formamos el primer nombre. Vamos a hacer el ejercicio del segundo nombre. ¿Ya? El ejercicio del segundo nombre. Ahora, si ya tenemos la primera letra, ahora comenzamos ¿con cuál? Con la segunda letra. La segunda letra sería la letra de Yud, y sería esta. Si antes tomamos la última letra del versículo 20, ahora vamos a tomar la penúltima, que sería la letra Lamed. Sería la Lamed, aquí está. Y en el versículo 21, en primera instancia, tomamos la letra Vav, ahora tomamos la Yud, ¿ok? Por lo tanto, ahora formamos Yud, Lamed, Yud. Se forma el segundo nombre de Dios. Y el último ejercicio, vamos a formar el nombre de Dios número 3.
¿ya? Si ya tenemos aquí las dos primeras, entonces el número 3 sería la letra Samej. Está aquí, del versículo 19, aquí arriba está la letra Samej, ¿ya? Luego, del versículo 20 vamos hacia atrás, sería el tercero que sería el Yud, ¿ya? Aquí tenemos la letra Yud. Y sería el tercero del versículo 21, que sería la letra Tet, y formamos acá la letra Tet. Ya tendríamos el tercer nombre de Dios construido, listo. Y así sucesivamente, cuando tú vas de versículo a versículo, vas a formar en estos 3 versículos los 72 nombres de Dios. Entonces, estos 72 nombres de Dios, dijimos, son 72 manifestaciones divinas, 72 emanaciones del Creador, cómo Dios, el Dios infinito, opera en este plano finito en medio de la creación de manera sobrenatural. Estos nombres de Dios alteran las leyes de la naturaleza. Estos nombres de Dios actúan sobrenaturalmente. Lo que tú con tus fuerzas no puedes hacer, estos nombres de Dios lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto fue el legado que recibió Moisés en el monte Sinaí. Y con estos nombres de Dios tuvo la capacidad de poder abrir el mar. Abrió los cielos y los mares se abrieron. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Que el rey David baja a este mundo y deja cada uno de estos nombres oculto en sus salmos, para que cuando la persona lo lea en hebreo, el poder de este nombre de Dios pueda relucir y pueda manifestarse en la persona que lo está leyendo. ¿Sí? Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a ocupar solamente el primer nombre como ejemplo. El primer nombre de Dios se llama Behu. Así se pronuncia. Está compuesto de Bab, He, Bab. Behu. Así se llama este nombre. Y tiene como aplicación viajar en el tiempo para hacer un reset, para hacer una renovación, un borrón y cuenta nueva, ¿sí? En la vida de la persona. Entonces, este nombre de Dios te va a beneficiar en varias partes. Por ejemplo, nos vuelve, y esto enseña la Kabbalah, el primer nombre de Dios nos vuelve a lo que nosotros éramos en Adán antes de cualquier pecado. Quiere decir pizarra blanca y limpia, porque este nombre de Dios nos lleva a un reset. ¿Ya? Entonces, qué es lo que pasa con esto? Que cuando nosotros conectamos con este nombre de Dios a través de la meditación o a través de la oración, algo va a ocurrir con el alma. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar más profundamente sobre esto, y, y vamos a comprobarlo. Entonces, este nombre de Dios, ¿qué es lo que hace? Nos traslada en el tiempo, porque también es viaje en el tiempo. De hecho, las personas que entramos al mundo espiritual, nosotros salimos de la esfera del tiempo y el espacio. El cuerpo físico está adaptado, tiene su vibración lenta, de acuerdo a al tiempo y al espacio en el cual nosotros nos encontramos. Pero el alma, que es una energía inteligente, en el momento de la meditación, el alma sale del cuerpo, entra a las esferas celestiales, entra al mundo espiritual, conecta con este nombre de Dios, ¿sí? Y el alma en el mundo espiritual recibe una limpieza al conectar con este nombre de Dios. Incluso puede viajar en el tiempo, ¿sí? Incluso supongamos que cometiste un error. Antes de haber cometido ese error en tu vida, tu estado emocional, tu estado espiritual era muy alegre, sano por dentro,
eras libre, te iba bien, pero ese error te arruinó. Ese error te arruinó la vida. Cuando tú meditas este nombre de Dios y conectas con la energía superior de este nombre de Dios, el alma, al viajar en el tiempo, Dios te devuelve la energía que tú tenías antes de haber cometido ese error. ¿Sí? Por eso es que la Kabbalah dice que incluso este nombre te puede trasladar a cómo era tu alma antes de que Adán hubiera pecado. Entonces, eso es lo que hace este nombre. ¿Ya? También este nombre de Dios te limpia el karma, ¿sí? Te limpia el karma. Es decir, este nombre de Dios, si estás sujeto a una influencia astral, porque cometiste un error, y los astros o los ángeles que están en medio de los planetas y las estrellas provocándote ese mal, este nombre de Dios te saca de ahí. Este nombre de Dios tiene la virtud de borrar nuestro pasado y también el de vidas anteriores. Así de potente, así de fuerte es este nombre de Dios. Este nombre de Dios, en el momento de bañarte de su energía divina, cuando tu alma conecta y se envuelve de esta luz celestial, este nombre de Dios le da a tu alma la voluntad para actuar y transformarte. Es decir, pone el querer y el hacer, como esta frase aparece creo que en el Nuevo Testamento. Pone el querer y el hacer. Te da la voluntad para trabajar en tu vida, la voluntad para transformar tu vida, para transformar tu ego, para equilibrar tus emociones, para que sepas quién eres, para sanar tus heridas de infancia, para trabajar tu espiritualidad, para levantarte de la madrugada a conectarte con el mundo espiritual, para estudiar los secretos del cielo, es decir, todo lo que no puedes hacer y te esté incapacitando, este nombre de Dios le pone a tu alma esa energía del querer y el hacer. Este nombre de Dios nos da la capacidad para descubrir los engaños en nosotros también y en los demás. ¿Sí? Es decir, a veces las personas viven una mentira y tienen verdades ocultas que no las liberan, no se liberan de eso. Entonces, este nombre de Dios, o incluso aunque esté en tu subconsciente, a lo mejor ni lo sabes, pero este nombre de Dios te lleva a profundizar sobre las cosas que están dentro de tu alma. Y tú dices, esto era realmente, después que conectaste con este nombre de Dios, esto era realmente lo que no me dejaba ver por dentro. ¿Sí? Esto era lo que realmente no me dejaba ver en el prójimo. Porque el ego lo que hace es siempre fijarse en el error del prójimo. El ego no reconoce sus defectos, no reconoce eh, cómo interviene y siempre está pendiente de las faltas de los demás, los detalles de los demás. Pero este nombre de Dios te ayuda a ver la luz en los demás, no los defectos, no las faltas, no para que andes chismeando, no para que andes criticando, no para que andes enjuiciando, juzgando, ni tomando el nombre de otra persona porque a tu ego se le antoja, porque te crees superior o porque te crees mayor. Aquí tú te conoces. Este nombre de Dios te da la capacidad para autodescubrirte. ¿Sí? Este nombre de Dios nos libera de la turbulencia y la cólera de nuestras emociones. A veces hay emociones que se desbordan en ti. Cuando la Torah habla del diluvio, por ejemplo, cuando la Torah habla del diluvio, no es para que nosotros sepamos cómo llovió del cielo y las cataratas de los cielos se abrieron. No, eso no es el propósito. Es que tú sepas construir una barca. Ese es el propósito, como lo hizo Noé. El propósito del diluvio es que tú sepas construir una barca en medio del desborde emocional. Y la barca es parte de algo que Jesús se subía continuamente,
que vamos a ver cuáles son los secretos de subirse a una barca, pero en clases más adelante. Estos son misterios. Entonces, este nombre de Dios nos libera de la turbulencia y de la cólera de nuestras emociones. Te estoy hablando del misterio del primer nombre de Dios. ¿Sí? También activa la voluntad divina en nosotros para cumplir nuestra misión. Es decir, que tú recibes todos estos beneficios en tu alma y una vez que tú regresas del mundo espiritual a la conexión con tu cuerpo es beneficiado de la luz de ese nombre de Dios que portaba tu alma en el mundo espiritual y que ahora incluso te lleva a comprender cuál es tu misión en la vida, cuál es tu propósito, cuál es tu misión en la vida y llevarlo al cumplimiento. La idea de la Kabbalah no es que tú sepas teología. La idea de la Kabbalah es que transformes tu vida, que te conozcas, sepas quién eres, hacia dónde vas, de dónde vienes, qué has venido a hacer a este mundo. Eso es lo más importante. Por eso el rey David en los Salmos, él dice en el Salmo 119, abre mis ojos para ver las maravillas de tu Torah. Abre mis ojos. No está hablando de los ojos físicos, está hablando de los ojos del alma. Abre los ojos de mi conciencia, abre mis ojos del alma para poder ver las maravillas de tu Torah. ¿Sí? Entonces, este nombre de Dios te encamina, te da la fuerza de voluntad para que cumplas tu misión, porque has venido a este mundo y para que te des cuenta si estás perdiendo el tiempo, no. Si estás yendo por otro camino, como lo fue Jonás, que Jonás representa la llegada del alma al mundo. El misterio de la historia de Jonás es la encarnación del alma en este mundo y su propósito. Que Jonás se vaya siendo, según la Biblia, dice que Jonás fue enviado a Nínive y él se fue a Tarsis. En otras palabras, eso revela que cuando el alma encarna y no está trabajando en pos de su misión, el alma quiere hacer otra cosa. Y hay mucha gente en este mundo perdiendo el tiempo haciendo lo que no tiene que hacer, cuando su alma por dentro está completamente dolida, está desviada, se siente en pánico, no sabe para dónde va. ¿Por qué? Porque las personas les dan más énfasis al cuerpo, más énfasis a la inteligencia, a los deseos, a los apetitos del cuerpo y no realmente a los apetitos del alma. Entonces, realmente cuando tú entras al mundo espiritual y conoces cuáles son los apetitos del alma, realmente tú vives como un alma encarnada con la conciencia de que has venido a cumplir una misión en este mundo. Entonces, una vez que tú recibes eso, pues te encaminas en pos de esa misión. Y ese ADN está en tu alma. Espero que en este curso puedas encaminarte y conectar contigo mismo, conectar con tu esencia, conectar con tu luz, conectar con ese ADN cósmico, ese ADN metafísico que está intrínsecamente en tu alma. Tú me puedes decir, ¿y si el rey David ocultó este nombre de Dios, en qué salmo lo ocultó? Bueno, en el Salmo capítulo 3, verso 4, está este nombre de Dios oculto. La poesía te dice, mas tú, Hashem, o Dios, como dice la Biblia, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Así dice el Salmo en español. Mas tú, Hashem, mas tú, oh Dios, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y nos podemos gozar y decir y confiar que Dios es nuestro escudo, es nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Y los mensajes salen con estos enfoques. Las enseñanzas muchas veces salen con estos enfoques. Pero el rey David entregó este salmo para que nosotros sepamos que aquí está oculto el primer nombre de Dios. En el verso 4, aquí tú ves en este texto el nombre de Dios oculto, Vav, G, Vav, que dice, Beata Donai Magien Badi, que Bodi Umerim Roshi.
de la frase beata, aquí están las dos primeras letras del nombre de Dios, la Vav y la G que vimos en la tabla, ¿sí? Y la frase Umerim, que sería esta, aquí está la otra Vav. Entonces, en este versículo bíblico se oculta el nombre de Dios Vav, G, Vav. Por lo tanto, cuando tú recitas el Salmo capítulo 3, verso 4 en el texto hebreo, tú vas a conectar con el nombre de Dios, que trae renovación a tu vida, que trae reset a tu vida, que trae limpieza, que quita karmas de tu vida, que te conectan con tu propósito, que te conectan con, te dan la fuerza para obtener voluntad de seguir tu misión, y todo lo que vimos está oculto aquí en este versículo, en el texto hebreo. Entonces el rey David nos dejó esta herencia. Y Rabí Yeshua de Nazaret, cuando tú ves el texto que Rabí Yeshua o Jesús de Nazaret es llamado hijo de David, eso quiere decir que él recibió el legado espiritual de David. Es decir, el legado de penetrar, ¿sí?, en los secretos del cielo que se ocultan en los salmos. Él recibió legado de los 72 nombres de Dios. Y de hecho, cuando tú meditas y conectas con este nombre, automáticamente se activa un ángel. Esto te lo había dicho en minutos atrás. Cuando tú conectas con los nombres de Dios, activas un ángel. El ángel que se activa con el nombre de Dios, Bab Jebab, es el ángel Behuiyah. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace este ángel? Primero, ¿qué significa Behuiyah? Se traduce Dios elevado o Elohim elevado y exaltado por encima de todas las cosas. Este ángel es escudo protector espiritual. Es decir, que cuando tú conectas con el nombre de Dios, hay un ángel que viene como escudo protector espiritual de tu vida. ¿Sí? De hecho, este ángel contiene uno de los nombres de Dios más potentes, que tiene 4 letras. Y la suma te da la suma de las letras hebreas en su numerología, en su gematría, te da 32. Igual que los 32 senderos del árbol de la vida. A todo esto, el día miércoles iniciamos este curso, el árbol de la vida, donde estaremos hablando más sobre esto. Pero quédate que al activar este nombre, mientras tanto, el ángel Bejueyá traerá protección espiritual para tu alma. ¿Ya? Y dentro de este plano universal, rige este ángel del 21 al 25 de marzo. Tú lo puedes activar en cualquier momento. En el mundo espiritual es el mundo que está más allá de la materia. Por lo tanto, en el mundo espiritual, este ángel puede funcionar. Y también dentro de este plano físico, originalmente se mueve entre 25 y 25, al 21 a 25 de marzo. ¿Te fijas? ¿Te fijas todas las garantías que hay? Toda la herencia espiritual. Entonces, cuando tú ves a Rabí Yeshua haciendo tantos milagros, es porque él conocía el misterio de los 72 nombres de Dios. Entonces, cada nombre de Dios es un poder divino, es una emanación. Por eso que Rabí Yeshua en varias ocasiones dice, lo que yo hago, no lo hago yo, sino el Padre que mora en mí. Es decir, los nombres de Dios que moran en mí, esos son los que lo hacen. Entonces, ya queda claro, ¿sí? Ya queda claro entonces qué significa que Rabí Yeshua era hijo de David, recibió el legado del rey David. ¿Cuál es el legado? Los 72 nombres de Dios en los salmos. Ese es el gran secreto. El primero que dijimos, que aparece aquí en este texto de Mateo, cuando dice que él es hijo de David, quiere decir de que él conocía todos estos misterios. Él recibió el legado del rey David, que son los 72 nombres de Dios en los salmos.
Muy bien. Vamos al siguiente. Hijo de Abraham. Ya dijimos, la frase hijo de significa el legado de. Hijo de Abraham significa que Rabí Yeshua recibió de Abraham Avinu, del patriarca Abraham, todo su legado para penetrar en los mundos superiores. ¿Sí? ¿Cuál fue el legado del patriarca Abraham? Abraham nos dejó un escrito, el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah se traduce como libro de la formación, ¿ya? Algunos le traducen el libro de la creación, pero Yetzirah viene de formación. Este libro, de hecho, ayer creo que se lo mostré se lo mostré en una clase, sería este. Me gusta este porque es de un cabalista judío, Rabí Aryeh Kaplan. Este es el legado que dejó el patriarca Abraham, los misterios del universo, de las almas, de las energías de la ley hebrea, del árbol de la vida, de los planetas y las estrellas, de los componentes también de la naturaleza, de la creación y el funcionamiento del universo. Pero sobre todo, el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, es un manual de meditación. Repito, el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, que dejó como legado el patriarca Abraham, el conocido como el padre de la fe, la Biblia, él dejó este manual de meditación. Por ende, que Rabí Yeshua, que Jesús de Nazaret sea llamado hijo de Abraham, quiere decir que él meditaba. Quiere decir que él meditaba. Entonces, desde aquí nos está enseñando el libro de Mateo que Yeshua era un cabalista, ¿sí? Un alma especial, como dijimos al principio, que tenía acceso a los 72 nombres de Dios en los salmos y además meditaba. Ese es el secreto que Rabí Yeshua fuera llamado hijo de David e hijo de Abraham. ¿Sí? Que Rabí haya sido llamado hijo de David es porque recibió el legado de los salmos del rey David. Eso ya lo dijimos. Fíjate bien, ya lo dijimos, ¿sí? Abraham escribió Sefer Yetzirah, siendo este un manual de meditación. Por ende, que sea hijo de Abraham, quiere decir que Jesús de Nazaret era una persona que meditaba. De hecho, también hay una evidencia que me gusta, que este es un libro apócrifo que aparece en el Evangelio así se llama, el Evangelio de los 12. En el capítulo 6, versos 11 y 12, aparece algo bien interesante. Dice, y cuando Jesús hubo terminado su estudio de la Torá, es decir, de la ley, bajó de nuevo a Egipto para aprender la sabiduría de los egipcios, tal como había hecho Moisés. Y fue al desierto. Tú ves en la Biblia que Jesús fue al desierto también como Moisés 40 días y 40 noches. Fue al desierto y mira lo que dice, meditó, ayunó y oró y obtuvo el poder del santo nombre. El nombre de Dios que obtuvo Moisés, el nombre de Dios de 4 letras, que fue mal traducido como Jehová en las Biblias. En realidad el nombre de Dios de 4 letras, el nombre de Dios que no se pronuncia, es una emanación, es el nombre de Dios que actúa por encima de la naturaleza, mediante el cual obró muchos milagros, y al igual que Moisés. La Cábala dice que Moisés con este nombre obró milagros en Egipto. Verso 12, y a lo largo de 7 años habló con Dios cara a cara, aprendiendo el lenguaje de los pájaros y de los animales, las fuerzas curativas de árboles, hierbas y flores, y las fuerzas ocultas de las piedras preciosas. Y aprendió también los movimientos del sol, de la luna y de las estrellas. Aquí está hablando de lo que es la astrología cabalística. Y el poder de los signos de la escritura, los misterios de la escuadra y del círculo y la transmutación de las cosas y las formas.
de los números y los signos. De ahí retornó a Nazaret a visitar a sus padres, enseñando allí y en Jerusalén como un rabí reconocido en el templo mismo, y nadie se lo impidió. Me gusta esta versión. Entonces, Rabí Yeshua era una persona que meditaba claramente que sí. Él recibió el legado del patriarca Abraham, el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, o los secretos que estaban allí. Estos secretos lo tenían los esenios en el primer ciclo. También hay un indicio que Rabbi Yeshua fue a estudiar a las escuelas con los esenios. Ellos se habían apartado, ¿sí?, eh, de la gente común judía y se fueron al desierto. Ahí aparecen, de hecho tenemos investigaciones, lo que es conocido como el descubrimiento de las cuevas de Qumran, de los rollos de las cuevas de Qumran. Esos rollos mayoritariamente eran de esa época, ¿sí? Entonces los esenios conocían estos misterios. Los esenios, según la Kabbalah, ellos tenían el conocimiento y la herencia del patriarca Abraham, es decir, el Sefer Yetzirah. Entonces Rabí Yeshua conocía estas cosas. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Bien, eso ya queda claro. Segundo misterio revelado, que significa ser hijo de Abraham. Ahora tú puedes también ser llamado hijo de David. Tú también puedes ser llamado hijo de Abraham. Pero para eso tienes que tener su legado. Ahora, leímos en el versículo 17 de Mateo, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Aparece 3 veces la palabra 14, o el número 14. 14 por 3 nos da 42. Y 42, el número 42 es un número muy importante en los secretos del cielo. ¿Sí? Y vamos a comenzar a revelar este código. Las 42 generaciones que vemos en el texto de finales de Mateo aluden como código espiritual a los 42 nombres de Dios de la creación. Y estos 42 nombres de la creación, la Kabbalah enseña, los misterios del reino de los cielos, enseñan que con estos 42 emanaciones, con estos 42 nombres, Dios dio origen a su creación. Recuerda que el nombre de Dios es manifestación divina, es emanación. Nombre de Dios es energía divina operando en el plano de la finitud, en el plano físico. Por lo tanto, desde la luz infinita, el Ein Sof, la luz infinita del Creador, para poder hacer la creación, Dios emanó 42 nombres. Entonces, las 42 generaciones que nosotros vemos en el texto de Mateo, no es para que nosotros nos peleemos si nació de este o de esto otro, sino para que pueda reconocer la cifra 42, es decir, que Rabí Yeshua conocía los 42 nombres de Dios que dieron origen a la creación. Y de hecho, estos 42 nombres de Dios están codificados en un texto que se llama el Ana Bejoach. De hecho, hay en internet, tú ves en YouTube, de hecho hasta hay cánticos, hay melodías. Cuando tú pones Ana Bejoach,
o Bejoah, que la letra Kaf se pronuncia Kaf o Jaf, Ana Becoah o Ana Bejoah, te va a aparecerte estos 42 nombres de Dios encriptados. Y hay una canción que dice, Ana, Ana Bejoah. Creo que la mayoría de aquí se sabe esa canción o la melodía. Si tú escuchas vas a ver cómo tu alma vibra. Y de hecho, este, este texto era conocido ya en el primer siglo. Y lo que llamamos Ana Bejoah, o los nombres los 42 nombres de Dios, fueron dados como tecnología, como herramienta espiritual para materializar eventos en este mundo físico. Con los 42 nombres de Dios, Él creó y materializó eventos en la creación. De hecho, hay un concepto que más adelante vamos a hablar, que es llamado sexualidad cabalística. Sexualidad cabalística. De hecho, es importante hablar también, es un tema muy relevante hablar de la sexualidad, pero desde un plano espiritual cambia toda la perspectiva. ¿Por qué? Porque en esta dimensión la gente no sabe ministrar la energía sexual, no sabe, no sabe el electromagnetismo, no sabe el movimiento de energías, ya sea física, emocional, mental o espiritual que se mueven en las relaciones sexuales. Y más todavía, lo que pueden jalar del mundo espiritual en una relación conyugal. ¿Sí? Entonces, estos nombres, de las dos maneras, Daniela, son conocidos, como el nombre de Dios de 42 letras o como también como 42 nombres. ¿Ya? Entonces, con los 42 nombres de Dios, Él creó este mundo. Entonces, la sexualidad cabalística, que es lo que estamos hablando, es decir, una sexualidad con santidad, una sexualidad con pureza, una sexualidad con energía divina. Dios nos dio el diseño de la sexualidad cabalística para crear ángeles. Si tú supieras el poder de la sexualidad y si Dios abriera en ese momento los ojos espirituales de tu alma, tú verías la cantidad de ángeles que estás creando. Y para crear también seres humanos, almas. A través de la sexualidad cabalística, o creas ángeles que van a traer eventos y se van a construir eventos que te van a traer bienestar y bendición a tu vida. Vas a crear seres humanos a través de la sexualidad, es decir, vas a emanar almas a este mundo y vas a dar origen a un alma, a un ser humano en este plano físico. Como también puedes traer eventos felices. Entonces, ¿qué enseña la Kabbalah? Que este nombre de Dios de 42 letras, o los 42 nombres de Dios, están grabados en el semen de cada hijo de Israel. La Kabbalah enseña que en el semen de cada hijo de Israel están grabados los 42 nombres de Dios, es decir, en su gota seminal. Es decir, que es en la gota seminal donde Dios le da la capacidad al hombre, en esa gota seminal está el poder creativo del hombre. En esa gota seminal está el poder de crear seres humanos, de crear almas, o incluso hasta crear demonios. Cuando esta gota seminal es enviada a la tierra, al basurero, al baño, al suelo, a condones,
a lugares donde no sea el recipiente que Dios hizo, es decir, el vientre de la mujer, entonces podemos decir que se van a crear demonios. Porque hay fuerzas negativas. De hecho, hay una demonia, que es la cabecilla de las demonias femeninas. Hay una demonia femenina que en Kabbalah es llamada Lamed Lamed, traducido al español L-I-L-I-T. No lo voy a pronunciar, pero sí, voy a solamente a deletrearlo. Esa demonia que es la esposa, llamémosla así, la esposa del Satán, es la que se le aparece casi siempre a los hombres en sueños vestidos de una mujer hermosa. Cuando esta demonia se entromete en los sueños del varón, como una mujer hermosa, queriendo tener en los sueños relaciones sexuales con el varón, va a pasar que el varón se va a dejar llevar en su subconsciente y en la mañana o cuando despierte es probable que expulse semen en vano de su órgano reproductor. Sí. ¿Y qué es lo que hace esta demonia cuando ve salir esa energía de vida? ¿Qué es lo que hace esta demonia cuando ve que el hombre expulsó la gota seminal donde van cargados los nombres de Dios? Esta demonia viene, absorbe la energía vital y da orígenes a almas. Almas desencarnadas, almas sin cuerpo, que son llamados en la Biblia demonios. Y esas almas sin cuerpo, es decir, los demonios, van a perseguir a ese hombre que no le dio cuerpo físico, causándole muchos males, ya sea a nivel de salud, ya sea a nivel de economía. En el mundo espiritual, esas almas sin cuerpo, esos demonios o ángeles que creó que son nocivos, le van a causar mucho problema a ese hombre. Es por eso que necesitamos elevar nuestro estado de conciencia aún en el acto sexual. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros, ¿sí? Sí, Eliana, por supuesto, hay diferencia, no son los mismos nombres de Dios. Por eso decía que Dios tiene muchos nombres, son otros nombres. Los que operó en la creación son otros nombres. Los 72 nombres de Dios son otro nombre. Y hay otros nombres que pertenecen incluso al árbol de la vida. O sea, tenemos manifestaciones divinas, ¿sí? Eh, en muchas cosas, o sea, en muchas áreas. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los nombres de Dios creativos? Dios nos dio a nosotros los hombres el poder creativo. Y fíjate bien que tenemos dos instrumentos de creación en nosotros. El primer instrumento de creación es en el acto sexual, a través de la gota de semen, donde opera el poder divino, la presencia divina, donde opera la Shejinah, como llamamos en hebreo. La Shejinah es la presencia divina, donde está manifestado el poder de sus nombres. Creamos seres humanos, almas, creamos ángeles o demonios, si no sabemos usar esta gota seminal, o bien también tenemos otro instrumento de creación que es la boca. Con la boca, con nuestras palabras, nosotros también podemos crear ángeles. Podemos crear ángeles de luz, ángeles benefactores, o con nuestra boca podemos crear ángeles nocivos, ángeles dañinos, ángeles que le van a traer problemas. Es por eso que las dos grandes rectificaciones que la humanidad debe corregir es la sexualidad y es la palabra. Las dos grandes rectificaciones. Entonces, Rabbi Yeshua, él conocía estos códigos. Rabbi Yeshua conocía estos secretos. Y en Rabbi Yeshua, cuando tú ves las 42 generaciones, eso te está llevando a una señal. ¿Cuál es la señal?
que Rabí Yeshua de Nazaret en su gota seminal portaba los 42 nombres de Dios que da el poder creativo. Entonces, como los 42 nombres están asociados a la creación, el mecanismo que Dios nos dio para crear fue la sexualidad. Le llamamos en Kabbalah la sexualidad cabalística. ¿Sí? Es por eso que es importante la circuncisión también del prepucio. Es importante la circuncisión del prepucio. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos, en su carta a los Romanos capítulo 3, él hace una pregunta y dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Y también hace otra pregunta, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Y eso como que se pasa por alto, como no se conocen estos misterios, se pasa por alto todo esto. ¿Sí? Entonces, cuando el glande, que es la partecita del hombre, se le quita, el prepucio, queda al descubierto. Y queda con la forma de una letra yud. De hecho, la yud también representa la semilla, la gota seminal, que es cuando los hijos de Israel tienen el glande al descubierto. ¿Ves? Entonces, cuando la Torá o cuando el Nuevo Testamento te habla de generaciones o genealogías, como se menciona en el versículo 1, también hace alusión a la semilla. Es decir, cuando te habla, estas son las generaciones de, te está hablando de la semilla, de la gota de semen, la gota seminal. Y en esa gota seminal de Rabí Yeshua se portaban los 42 nombres de Dios. Aquí está lo que conocemos como la Navejoa. Si te fijas, está dividido en 7 columnas, o 7 filas, o columnas, ¿sí? Que pertenecen a cada uno de los días de la semana. El día comienza cuando, el primer día de la semana, según la Biblia, comenzaría en relación a nuestro calendario, al calendario gregoriano. El primer día comenzaría el sábado en la noche, o el sábado al atardecer, primer día, pasando todo el domingo hasta el atardecer, primer día. Entonces, tú activas, de hecho en la noche, los judíos cuando oran, cuando rezan, recitan la primera frase de Ana Bejoa. Ana Bejoa que tulá, Yemeneja, Tatir, Zerurá. Esta primera frase, en el primer día, hace que la energía del día domingo no tenga influencia sobre ti. Porque tú estás conectando tu alma con una energía superior que viene de la presencia divina. Entonces, esta primera frase pertenece al primer día, ¿sí? La segunda frase, al segundo, así, hasta los 7 días de la semana. Y aparte que va a haber influencia espiritual benefactora. Por ejemplo, la primera frase en el texto hebreo, porque estas son puras vibraciones y energía. Esto es una tecnología y una ingeniería espectacular. Entonces, dice Eliana, a ver, disculpe, si no visita al hombre y a la mujer, es espíritu, porque también... No, a la mujer también lo visita, por supuesto, pero cuando estos demonios visitan a la mujer en sueño es para que la mujer cuando despierte se vuelva provocativa para los hombres en este plano físico y los hombres al mirar a una mujer descubierta, desnuda, mostrándose, el hombre se vaya a la masturbación y derrame el semen. El hombre vaya a ver pornografía y derrame semen. O sueñe con esta mujer que vio y, y en la noche se aparezca esta demonia y le haga derramar su semen en vano. Entonces, en el caso de las mujeres, ¿para qué lo que es? Para que la mujer se vuelva como un imán sexual para el hombre.
La mujer no tiene gota seminal, pero se vuelve como imán sexual para que el hombre caiga a la trampa. Y al caer a la trampa y derramar semen en vano, el hombre va a crear demonios por todas partes. Y enemigos para él mismo. Maldiciones para él mismo. Ya. Volviendo a esto, el primer día, por ejemplo, trae poder de redención, amor incondicional, eliminamos la influencia negativa de la materia física de nuestras vidas, conectamos con la realidad del árbol de la vida, recordamos también las lecciones de ayer, entramos en plano de meditación también para corregir. Es decir, cada día lo vamos a explicar todo esto, porque para eso también más adelante vamos a hacer un curso sobre Lana de Joach y el nombre de Dios de 42 letras, 42 nombres de Dios. El tema es que cada día de la semana tú puedes intervenir en el cosmos, tú puedes intervenir en el universo para que la presencia divina traiga protección a tu vida. ¿Ya? Pero esto que tú ves acá son códigos, porque de ahí te voy a mostrarte cuáles son los originales 42 nombres de Dios, que son estos que están aquí. ¿Te fijas? Aquí aparece Ana Bejoa Ketulá Jiménez Hatatir Serurá, que aparece con estas letras hebreas. Los nombres de Dios son estos. Estos son los nombres de Dios que dieron origen a la creación y que están en la gota seminal. Tú ves aquí, todos estos nombres, no los voy a pronunciar porque estamos de noche. Sí, por supuesto, Daniel. El pueblo judío tiene leyes de recato. Exactamente. Eso es parte de la halajá, ¿sí? Pero estamos hablando acá misterio. Ya más adelante hablaremos sobre alajot, sobre aplicaciones físicas. Estamos hablando ahora de los misterios espirituales. Entonces, ya ves cuánta maravilla encontramos, cuántos secretos, cuántos misterios encontramos en los primeros 17 versículos de Mateo, capítulo 1, del verso 1 al 17. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que Rabí Yeshua, ya sabemos que Rabí Yeshua era hijo de David, ya sabe lo que es ser llamado hijo de David. Rabí Yeshua era hijo de Abraham, ya sabes qué significa ser hijo de Abraham. Rabí Yeshua dice que viene de 42 generaciones, alude al código 42, 42 alude a los 42 nombres de Dios que están en la gota seminal de todo hijo de Israel. ¿Y eso fueron para qué? Para tener poder creativo, para poder crear eventos felices. Es decir, que el poder del hijo de Israel, el poder del judío, el poder del hijo de Israel está en su relación sexual con su mujer. Más adelante vamos a hablar sobre esto con el favor del cielo. ¿Ya? Entonces, creo que ya con esto ya tenemos la clase lista. Entonces ya sabemos, el Anabejoach, estos 42 nombres de Dios, es una oración que tiene el poder de enviar. De hecho, tú puedes enviar una oración al mundo espiritual con estos nombres, formulas una petición al cielo, haces el Anabejoach y esa petición se acelera, llega directamente al mundo, del mundo espiritual al mundo físico. Y esto se puede leer de, de un lado a otro, es decir, de una dirección, como también a la inversa. ¿Ya? Entonces, cuando tú lo haces a la derecha, es decir, cuando vas leyendo los nombres de Dios como corresponden, tú haces que tu oración llegue a la conciencia divina, llegue a la mente de Dios, llegue a la conciencia infinita del Creador. Y cuando lees el Ana Bejoach al revés, hace que la petición que tú le solicitabas
venga de vuelta con favores a tu vida. Esta ha sido la clase número 2, clase 2 y el secreto número 1 revelado de este curso. Que el Creador traiga mucha luz a nuestras vidas para que sepamos quién realmente era Rabí Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, y los secretos que sus discípulos dejaron encriptados, codificados, para que nosotros en esta generación los conozcamos. Una vez que conozcamos estos secretos, los secretos que están en el Nuevo Testamento, los misterios del reino de los cielos que están en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta el poder de redención que va a provocar esto, ya sea en tu vida como en las almas que lo van a escuchar. Así sea la voluntad del Creador, de nuestro Padre que está en los cielos. Amén, ve amén.